como mencioné, en la mañana de hoy vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del Sermón del Monte. Travesía que hemos titulado La vida del cristiano. La hemos titulado de esta manera, mis amados hermanos, porque en el Sermón del Monte hemos podido observar cómo el Señor Jesucristo perfila con precisión quirúrgica, inclusive podríamos decir, la vida de aquellos quienes por la fe se constituyen en ciudadanos del reino de Dios. Hemos visto su carácter, lo recuerdan los primeros versos del capítulo 5. Hemos visto su vocación de ser sal y luz del mundo. El Señor nos mostró también cómo los parámetros de justicia del reino son superiores a los parámetros de justicia del mundo o de la sociedad en la que vivimos. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 5:20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es relevante, mis amados hermanos, porque los escribas y fariseos eran la referencia de moralidad y justicia de la época. El Señor no se estaba refiriendo a ateos, se estaba refiriendo a personas que se consideraban morales y justas. Y Él dice que la justicia del reino es superior, muy superior, si me permiten, inclusive añadir. Y no solamente vimos los parámetros superiores de la justicia del reino, sino que vemos cómo estos parámetros se convierten también en los parámetros de vida de aquellos que son los ciudadanos del reino. Y esto es posible solamente porque por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, el ciudadano del reino ve el mundo desde la perspectiva del reino. Ya no lo ve desde la perspectiva de Dios. Hay una cosmovisión diferente. Y esta perspectiva afecta a todas las áreas de la vida del discípulo. Afecta la práctica de su devoción. Afecta cómo se relaciona con los bienes materiales. Y también afecta cómo se relaciona con los demás. Luego de enseñar todo esto, gracias mi hermano, el Señor pasa a la aplicación. Como todo buen predicador, ya lo he dicho varias veces, el Señor nos mueve de la teoría a la acción. ¿Qué hemos de hacer con lo que hemos escuchado del Señor? Que pasemos del ser oidores a ser hacedores de su santa palabra. El Señor está diciéndonos a todos los que escuchamos sus palabras en el Sermón del Monte que hay que hacer algo en respuesta al Sermón del Monte. Y es la pregunta que voy a hacerle al Templo Bautista de Colón hasta que concluyamos el Sermón del Monte. ¿Qué hemos de hacer con lo que el Señor nos está diciendo aquí? Creo que cometeríamos, hermanos, un grave error si pensamos que las palabras del Señor aquí solamente son aplicables a los falsos profetas. Porque, aunque peligrosos, no todo el mundo dice, así dice el Señor. No todo el mundo declara que habla de parte del Señor. Sin embargo,
Muchos más dicen, Señor, Señor. Esta declaración, Señor, Señor, en sí misma es mucho más amplia. Añado además, mis amados hermanos, que las palabras del Señor tienen un aspecto dual que no permite que nadie se quede por fuera. De modo que sí es cierto, las palabras incluyen a los falsos profetas, pero también nos incluyen a usted y a mí. Y quisiera, mis amados hermanos, que observaran conmigo que el Señor nos va a advertir aquí de dos cosas. La primera advertencia es la del autoengaño de una profesión de fe que es insustancial. Ese es el primer autoengaño que el Señor nos quiere advertir. Y cuando digo insustancial, me refiero a que le falta sustancia, le falta peso. Y el segundo, hermanos, es el autoengaño de un liderazgo que, aunque está visiblemente dotado, carece de comunión salvadora de Cristo. Ambas cosas son fuente de autoengaño. Y finalmente observaremos entonces la razón por la cual el Señor hace dicha advertencia. Este es uno de los pasajes de la Escritura, hermanos, que algunos no se sienten muy proclives a, porque es un pasaje difícil. Les confieso, hermanos, aún hoy leer este pasaje es estremecedor. Y noten las palabras autoritativas del Señor al final en el versículo 23. El Señor está declarando ahí mismo frente a sus discípulos que Él es Dios y que Él es Señor, porque Él está diciendo, ellos van a decir Señor, Señor. Y en el versículo 23, les contestaré. ¿Quién va a contestar? Él. Él es quien autoritativamente responderá a estas personas que están autoengañadas. Sin más preámbulo, hermano, el primer engaño o el primer autoengaño que les mencioné es el autoengaño de una profesión de fe que es insustancial. Esa es la primera advertencia y la vemos en el verso 21. Ya hay cuchillo, muy bien. Dice el versículo 21. Quiero que se enfoque solamente en la primera parte para mí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahí está la primera declaración. Y así como trabaja el Señor, Él hace la declaración de verdad, elabora la declaración y la ilustra. Y cuando yo leo el versículo 21, lo primero que quiero explicarles, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, es que esta declaración, Señor, Señor, no tiene una connotación mística, no son palabras mágicas, como algunos hemos adoptado, y considero que lo es por un error doctrinal. Algunas personas consideran que es algo mágico que sucede cuando invoco el nombre del Señor o cuando digo el nombre de Jesús. Sin embargo, estas no son la connotación, no es la connotación, mejor dicho, aquí. Esta no es una declaración mágica, mis amados hermanos. El uso aquí del término es el griego kurios, lo cual es directamente una referencia a la divinidad. Se tiene en mente, mis amados hermanos, el entendimiento hebreo de quién es Dios. De hecho, la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia hebrea, utiliza el término kurios para traducir la palabra
Jehová. Y lo es, el término que utiliza, por el simple hecho de que el término Señor o el señorío implica la reunión de al menos dos conceptos: autoridad y poder. La declaración que el Señor está utilizando aquí, mis amados hermanos, es una declaración confesional, es una declaración de fe. Acompáñenme a Juan capítulo 20, versículo 28. Juan 20, 28. Estas palabras se dan luego de la resurrección. ¿Recuerdan? Había uno que no estuvo cuando el Señor llegó la primera vez y le dijeron: vimos al Señor resucitado. Y él dijo: hasta que yo no meta los dedos, no voy a creer. Pero note, hermano, el Señor le advierte: no seas incrédulo, Tomás. ¿Cuáles fueron las palabras de Tomás en el versículo 28? ¿La ven ahí, hermanos? Entonces Tomás respondió y le dijo: ¿ven ahí? Señor mío y Dios mío. Ante el Cristo resucitado, Tomás hizo una declaración confesional. Quiero que sigan conmigo la línea, hermanos. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Las palabras del apóstol: por tanto, está diciendo a los corintios, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Ven? Pero quiero llamar su atención a la última parte. No solamente quien es movido por el Espíritu de Dios no puede blasfemar a Cristo, pero note también, si no es por la obra del Espíritu Santo, hay una imposibilidad. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cristo es el Señor y Salvador. No se puede separar. Si no es mi Señor, no es mi Salvador. Y si no es mi Salvador, tampoco es mi Señor. Por tal razón, quisiera recordarles, si hay alguien que está aquí, bajo el sonido de mi voz, viviendo bajo sus propios parámetros de justicia, bajo su propio señorío, bajo su propia moralidad, bajo su propio camino, sintiéndose bien, de hecho, y en paz consigo mismo, permítame recordarle que su problema no es con usted mismo, su problema es con Dios, su creador, de quien usted se rebeló y que en su justicia y su moralidad se apartó de él, y que de hecho tu justicia y tu moralidad delante de él son trapo de inmundicia, porque sus parámetros de justicia son superiores a los tuyos, pero que aún así, aunque no lo merezcamos, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún con esta situación, el Señor otorga perdón y vida a los que creen en Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y reconócelo como lo que es, Señor y Salvador de tu vida. Ahora, mis hermanos, lo más impresionante no es lo que yo acabo de mencionar aquí, ¿cierto? Es impresionante, pero lo más impresionante es que a pesar de que el que no hace la declaración no entra al reino, el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que van a haber algunos que hacen la declaración y aún haciendo la declaración o profesión de fe, no van a entrar al reino. Eso es lo que hace fuerte e impresionante este pasaje. Y la razón por la que el Señor lo dice
no es porque haya algo malo en la declaración. Nadie debe decir, bueno, no digo nada y entro. Eso no es lo que está diciendo el Señor aquí. El problema no está en la declaración. Ya vimos que el problema está en no hacer la declaración. La razón por la cual el Señor hace esta declaración es porque le falta algo, le falta a la declaración. A esa declaración le falta sustancia. A esa declaración le falta peso. Créame, hermano, la obra del Espíritu Santo no es la de capacitarlo para articular la palabra. Señor, usted no necesita el Espíritu Santo para decir la palabra Señor. De hecho, la decimos todos los días, ¿cierto? Eso no es lo que está diciendo el Señor aquí. Mi amado hermano, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas produciendo un efecto integral, total. Todas las áreas de nuestra vida son afectadas por el poder del Espíritu Santo. Por eso el texto nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obra salvadora, mis amados hermanos, es integral. Todas y cada una de las áreas de la vida del discípulo han sido regeneradas y transformadas para la gloria de Dios. Otra cosa que debemos notar, hermanos, la palabra Señor está repetida 2 veces. Esa palabra repetida 2 veces habla de un énfasis. Recuerden, los hebreos ni los griegos subrayaban y ponían mayúsculas, repetían: Señor, Señor. Ese Señor, Señor no solamente habla de la confesión, sino que habla de una intimidad y celo profundo, un sentimiento arraigado por una causa. Pero sabe, hermano, que usted puede tener celo por una causa que no es la correcta. El apóstol Pablo era un hombre celoso, ¿cierto? Saulo de Tarso estaba celoso por Dios. Él esperaba al Mesías, pero él tenía problemas con Jesús como Mesías. No tenía problema con el concepto de Mesías, pero que le dijeran que Jesús era el Mesías, no. Todos los que dicen que Jesús es el Mesías están mal y tienen que sufrir. Pero lo hacía de celo, hermano, genuino. Hasta que se topó con el aguijón, ¿cierto? Y todo cambió. Mi punto aquí, mis amados hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí: yo puedo tener una profesión de fe, inclusive ferviente, celo por las cosas de Dios, pero mi día a día no va acompañando esa profesión. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ese sentimiento ferviente debe ir acompañado de una obediencia feliz. Escucha lo que estoy diciendo, hermano: feliz, de corazón al Señor. No como cuando le digo a mis hijos: vayan a fregar. Obedecen, no van felices. ¿Ok? La obediencia que estamos hablando aquí acompaña la profesión de fe. Antiguo Testamento, 1 Samuel 15, versículo 22. Todos recuerdan al rey Saúl. Él va a ser un buen ejemplo de todo lo que vamos a ver hoy. Recuerdan el evento, le dijeron a Saúl tenía que esperar que llegara el profeta para hacer los holocaustos y los sacrificios, y él estaba preocupado porque la gente se estaba poniendo brava y todo lo demás. Él hizo lo que tenía que hacer para el Señor. ¿Ok? Para el Señor.
¿Y cuáles fueron las palabras de Samuel? Versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Para que no nos quedáramos imaginándonos la respuesta, él mismo la da. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, esa parte importante también a veces nos olvida, que la grosura de los carneros. Mucha ceremonia y poca obediencia igual a profesión insustancial. Tito capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Ahora usted me preguntaría, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sigamos leyendo. Versículo 16. Estas personas profesan, ¿lo ven ahí? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay profesión, pero no hay obediencia. Todos sabemos lo que dice Juan 14:15, ¿cierto? Si me aman, guardan mis mandamientos. La advertencia que vemos aquí, mis amados hermanos, es para aquellos que encuentran la seguridad de su fe en aquello que han dicho y han proclamado. Algunos confían más en las palabras que han profesado que en la obra de fe del Señor Jesucristo. Algunas personas confían más en que un día levantaron la mano cuando el pastor le dijo levante la mano que quieren ir al cielo, que en vivir la vida cristiana. Algunos confían más en el hecho de que repitieron una oración después de alguien para entonces decir soy salvo. Mis amados hermanos, la fe no está en la profesión, la fe está en el objeto de la profesión, Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, la voluntad de Dios se vuelve trascendental. La voluntad de Dios es querer saber qué es lo que Dios quiere para el creyente. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo tan pronto se topó con el Señor en Damasco? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuáles fueron sus palabras, mis amados hermanos, al encontrarse con Cristo? La voluntad del Señor no es un misterio, es otra cosa. No hay que llamar a un profeta para que haga un ajuste del reloj profético y nos diga cuál es la voluntad del Señor. El Señor ha revelado lo que es justo y lo que requiere de cada uno de sus hijos. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Esa es la voluntad del Señor. Eso no se lo tiene que revelar un profeta. Queremos obedecer eso. Queremos apartarnos de fornicación. Queremos apartarnos de la inmoralidad sexual. Queremos crecer en santidad. Porque esa es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y por eso yo quiero vivir agradecido. ¿Vivimos agradecidos o quejándonos de Dios o en ingratitud con el Señor? El punto, mis amados hermanos, es que la fe salvadora, mis amados hermanos, no está sola,
está marcada por el amor, la obediencia y reverencia al Señor. Todo lo que decimos tiene que estar acompañado por lo que hacemos. Decía el mismo Charles Spurgeon, poco nos importan los cristianos que son ortodoxos en su credo. El término ortodoxo quiere decir que están alineados con la doctrina bíblica. Y hay algunas personas que son así ortodoxas en su credo. Pueden repetir la confesión de fe de memoria. Pueden decir el credo atanasio de memoria. Pueden decir pasajes completos de la Escritura. En el mes de la Biblia se nos entrena a los jóvenes en algunas iglesias bautistas a aprendernos extensas porciones de la Biblia. Todo eso se puede hacer, pero no sirve de nada si vivimos de manera heterodoxa, no alineado a lo que la doctrina enseña. Esa es la primera advertencia que nos hace el Señor aquí. No confiemos en actos que hemos hecho, confiemos más en nuestro Salvador y en la vida que Él nos ha mandado a vivir. El segundo, autoengaño, es muy común también. El segundo autoengaño es el de un liderazgo que es obvia y visiblemente dotado, pero que es carente de una comunión salvadora con Cristo. Y el fin de ambos autoengaños es el mismo, hermanos. Le doy el datito antes que lleguemos al final. Spoiler. Pero lo vemos en el versículo 22. Léanlo conmigo, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, y ahí está la frase de nuevo, Señor, Señor, y acompañarán la profesión con lo que hicieron. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ven ahí, hermanos, esto es llamativo. Esto es muy llamativo. Lo que vemos aquí es gente ejerciendo liderazgo espiritual y gente que aún es dotada espiritualmente. Lo que a mucha gente les gusta ver y observar, ¿cierto? Vimos la semana pasada que la profecía es hablar de parte de Dios. Y aquí hay personas que hablan de parte de Dios. Profetizamos en tu nombre. No solamente profetizaban, sino que tenían dones asombrosos. Hicieron cosas impresionantes. ¿Por el diablo? No. En tu nombre lo hicimos. Ya vimos el ejemplo de Saúl. ¿Saben cuántas veces Saúl profetizó en el nombre del Señor? La Biblia registra eso. La gente tiende a olvidarlo. Hay otra cosa que la gente olvida también. A algunos les gusta citarlo, ¿no? El Señor dio a sus discípulos habilidades sobrenaturales, ¿cierto? Que podían sanar enfermedades, tomar veneno, lo podían picar la serpiente y no iban a morir, y hablar en otras lenguas. Aparentemente, nada más se quedó el hablar en lengua, pero no veo a nadie tomando cianuro y bueno, ese es otro tema. El punto al que voy aquí es que los discípulos hicieron milagros asombrosos. Mi pregunta para ustedes saben quiénes estaban entre los discípulos haciendo milagros asombrosos. Ustedes saben que probablemente Judas estaba ahí. Judas hizo todas estas señales. El que era el hijo de perdición desde el principio. ¿No llama eso la atención? El Señor da capacidad a personas de hacer cosas increíbles para Él, pero que no significa que el Señor lo conoce. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19.
versículo 11. Vamos a trasladarnos a la ciudad de Éfeso. Estaba el apóstol Pablo en el poder del Espíritu haciendo su vocación de apóstol. La gente se estaba sanando, los demonios se estaban exorcizando. Mire lo que dice el versículo 11. Y hacía ¿quién? Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo. Usted está viendo eso, hermano, la ropa del apóstol, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Ok? Pero yo quiero llamar su atención al siguiente versículo. Todo el mundo sabía que Pablo podía hacer eso, ¿cierto? Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, pausa ahí, no se me adelante. ¿Cuál era la profesión de los judíos? Eran exorcistas profesionales, no eran apóstoles. ¿Sabe usted, hermano, que hay gente que hace exorcismo que no es cristiana aún hoy? Aún hoy, exorcistas profesionales. ¿Y cómo yo sé que no eran cristianos? Sigan leyendo. Ellos vieron que el método de Pablo era más sencillo y eficaz para liberar de los malos espíritus. Porque si yo veo que un señor no tiene que hacer tanta bulla y dice fuera y ya, yo tengo que hacer un poco de baile y invocaciones y movimiento y todo lo de gritadera, yo digo, yo tengo que probar eso. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron ¿hacer qué? ¿Lo ven ahí? Invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, ese que el Señor les está hablando, ese Jesús que el Señor está diciendo, en el nombre de Él, fuera. ¿Ok? Bueno, lo invocaron, pero ¿a dónde voy, hermanos? Usted sigue leyendo el pasaje y los demonios de que protegen. Yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero yo no sé quién es usted. ¿Ok? Y ya saben todo lo que sucedió después. Eso fue un pequeño problema, pero una señal maravillosa del poder de Dios allí para salvar y para liberar. Eso era lo que anunciaban los apóstoles y los profetas, la fundación de una nueva era, un comienzo del reino de Dios expandiéndose por todo el mundo. Esa era la señal, hermanos, cuando Pablo no, Juan el Bautista manda a preguntar: Señor, ¿eres tú el que había de, o otro el que había de venir? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Soy yo? ¿Esa fue la respuesta? No, los ciegos ven, los cojos andan. Esas eran las señales que acompañaban el reino. ¿Cuál es la advertencia aquí, sin embargo, hermanos? Porque algunos dirán: yo no soy exorcista ambulante, así que yo estoy bien. Pero noten cuáles son las palabras del Señor aquí. El Señor nos está advirtiendo acerca de aquellos que encuentran certeza de su salvación en lo que hacen. De nuevo, no en lo que han creído, sino en lo que hacen. ¿Ok? Yo, Señor, he hecho muchas cosas en tu nombre. Eché fuera demonios, sanamos, profetizamos, todo eso lo hicimos en tu nombre, Señor. ¿Sabes qué? Eso nos debe hacer meditar, hermano. Estas personas hicieron cosas milagrosas delante del Señor. Ahora imagínense usted y yo llegando delante del tribunal de Cristo y dice: Señor, de los 52 domingos del año, yo fui todos. Señor, tú sabes que la iglesia tenía que limpiarla. Yo la limpié. Vean el contraste: eché fuera demonios, profeticé.
pero yo vine a la iglesia los domingos. Señor, yo me aguanté la prédica del hermano Yulín por 1 hora y pico. Eso tiene que sumar puntos. Hermano, algunos de nosotros vamos a estar delante del Señor diciendo cosas así. Confiando en que mi salvación se fundamenta en el hecho de que estoy aquí sentado. Yo soy miembro fundador, mi nombre está ahí. Eso es lo que me están diciendo. Esa es la advertencia del Señor. Y esto es peligroso. Lo voy a decir, Lucas capítulo 10, versículo 20, hermanos. Lucas 10, 20. ¿Cuál es el contexto de eso? Los discípulos salieron y estaban haciendo lo que el Señor les mandó, y cuando vieron que los demonios se estaban yendo, huyendo, Judas dijo: oh, Señor. Llegaron del Señor: Señor, llegaron felices, contentos. Señor, mira, los demonios huyen. Esa es la palabra del versículo 19 y 18. Pero como el Señor le contesta: muy bien, muchachos, vamos por más. Eso es lo que dice el Señor. No se alegren de que los espíritus se os sujetan, sino regocijados. ¿De qué cosa, hermano? Que no deben el precio de esa palabra. Algunos estamos más preocupados de cualquier cosa menos que nuestro nombre esté en el libro. Estamos preocupados si están todos los comités. Estamos preocupados si tenemos todos los ministerios. No tenemos ministerio de preescolares Z, tenemos nada más preescolares A y B. No puede ser, necesitamos hasta la Z. ¿Qué vamos a hacer para que tengamos más preescolares? ¿Qué vamos a hacer para que la iglesia esté más grande? ¿Cuándo vamos a tumbar la pared? Algunos estamos preocupados de muchas cosas, pero nos sentimos bien porque estamos aquí. Nos sentimos bien porque mi nombre sale en la lista de los libros. Pero la respuesta que le doy, hermanos, es la misma que está diciendo el Señor. No se regocijen porque su nombre está en la lista de miembros. Regocíjese porque su nombre está en la lista del Cordero. Alguien vino hace un par de semanas atrás buscando su certificado de bautismo aquí. Pastor, yo venía aquí en el año de la pera, solo Dios sabe cómo estaba viviendo ahora, y pregunta: ¿dónde está mi certificado de bautismo? ¿Qué íbamos a saber dónde está su certificado de bautismo, hermano? No sé ni dónde está el mío. Yo no sé si eso iba a servir para hacer un trámite bancario, no sé lo que iba a hacer con eso. Pero él estaba preocupado por su certificado de bautismo. Yo estoy preocupado por la condición espiritual de ese Señor. Aquí se han hecho muchos certificados de bautismo. Estoy seguro que ninguno lo tiene, casi. ¿Okay? Asegurémonos, hermanos, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Porque espero que usted sea muy dotado, muy inteligente, pero lo que lo espera es la respuesta del Señor. Y voy a cerrar con la razón de la advertencia, mis hermanos. Antes de ir al versículo 23, quiero que vuelva conmigo al versículo 22, solamente la primera parte. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor. Quiero que se enfoquen en la palabra en aquel día, hermanos. Esa es una referencia a qué cosa? A la venida del Señor. Esa es una referencia a la consumación del reino. Quiero que recuerden, hermanos, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo es el libro del reino. Vimos el inicio del reino. ¿Cuál fue el mensaje del Señor al comenzar su ministerio? Arrepentidos y convertidos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino se expande
a partir de Pentecostés con el poder del Espíritu y se sigue expandiendo hasta hoy y sigue expandiéndose, pero falta algo más, falta la consumación del reino, falta la venida del Señor. Y hermanos, estoy haciendo este análisis para que observemos una vez más, ya que estamos estudiando escatología, ¿lo recuerdan? Aquí hay un principio tácito. Yo vivo mi presente en base a mi entendimiento del futuro. Mi entendimiento del futuro moldea y motiva mi hoy. El discípulo hoy debe vivir informado de su futuro. Por eso el Señor está diciendo, en ese momento, todavía la iglesia no ha arrancado oficialmente, digámoslo así, pero Él está hablando del futuro. Él está diciendo, en aquel día, escúcheme bien, en aquel día, para que nosotros hoy estemos informados del final de la advertencia del Señor si no hacemos caso. Hay un día final de consumación, mis amados hermanos. Hay un día final. Versículo 23. Y entonces le declararé, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Señor, yo fui a la iglesia 52 semanas del año. No me pagué ni un domingo, ni uno, Señor. Los días que estaba lloviendo, yo fui. Y el Señor va a decir, wow. Lo que el Señor va a decir. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo siempre digo esto, hermano, el Señor no está diciendo aquí, mira, yo te conocí un tiempo, te ibas bien, pero después, el término es absoluto, nunca, yo no sé quién eres tú. Yo estaba ahí. Hay una foto de la iglesia, yo estaba ahí, Señor, mira ahí en el cuadrante izquierdo, ese negro, esa mancha negra soy yo. Yo no sé quién eres tú. Acompáñenme. Mateo capítulo 25. Creo que aquí está la mejor ilustración. Mateo capítulo 25. Eso lo podríamos ver cuando damos escatología, pero vamos con calma. Quiero que vean el versículo 11. Porque todos conocemos la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Todas las vírgenes estaban esperando ¿a qué cosa? Al reposo. Todas. ¿Me están escuchando, hermanos? Todas estaban diciendo que estaban esperando al esposo. Pero 5 estaban verdaderamente esperando y las otras 5 eran para mí esperando a la última hora. ¿Ok? Porque ¿qué le pasó? Se le acabó el aceite. Pero las otras 5 tenían aceite que cubría su vigilia. Así que no tenían para regalar. ¿Me están escuchando, hermano? No, que qué egoísta era la otra. Ellas tenían el aceite para su vigilia. ¿Ok? Porque ya estaban enfocadas en que ya estaban esperando a alguien. Las otras 5 dijeron, bueno, está bien, vamos del chino y vamos a comprar más. Pero como dice la escritura, el día y la hora, y mientras ellas estaban donde el chinito, el que tenga oídos para oír, el Señor llegó. El Señor llegó. Las que estaban listas entraron con él, recortaron y la puerta se cerró. Apocalipsis habla de alguien que cierra y alguien que abre. Y cuando él cierra, no abre nadie. Pero alguien abre. Buenas, yo estaba aquí. Yo nada más me moví para buscar aceite, como si fuera que el están viendo la silla. Yo estaba aquí. Las palabras del Señor las vemos en el versículo 12. Mas él respondió diciendo, ¿qué cosa, hermano? De cierto digo
sé quiénes son ustedes. Pues ya estaban ahí. Ellas estaban parqueando, como decimos los paramédicos, no estaban parqueando con las otras vírgenes. Estaban allí, hermano. Pero el Señor no sabía quiénes eran ellas. Hermano, aquí la mejor ilustración que encuentro es: no es lo mismo que yo conozca al Señor y que Él me conozca a mí. No es lo mismo y se escribe igual. Si usted va para el Palacio de las Garzas y toca la puerta y dice: yo quiero hablar con Nito Cortizo, yo lo conozco. ¿Y quién es usted? No, pues yo lo conozco, yo lo veo en la noticia, yo lo veo cuando él hace la cadena nacional. ¿Quién aquí no sabe quién es Nito Cortizo? Pero ¿sabe quién es Nito Cortizo? Significa que Nito Cortizo sabe quién soy yo. Si yo voy al Palacio de las Garzas y le digo: a esta Eugenia vamos esperándote. Entonces, ¿quién es? No que era el pastor del templo Bautista, pero ¿y cuál es el problema? Yo no sé quién es ese señor. Eso es lo que está pasando. No es lo mismo que yo diga que lo conozco porque estoy aquí o porque yo veo a mi mamá orando en la mañana y haga la de los exorcistas judíos. Yo oro al Señor de mi mamá. Él tiene que ser mi Señor. ¿Por qué? Voy cerrando, hermano. Juan capítulo 10, versículo 14. Juan 10, 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ok? El Señor sabe quiénes somos suyos. ¿Ok? El Señor sabe quiénes somos suyos. Y usted debe saberlo también. Ese es el punto del mensaje. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice el Señor? Yo las conozco y me siguen. Seguir, obediencia. Y no termina ahí, ¿verdad? Y yo les doy ¿qué cosa? Y no perecerán jamás. No solamente no perecerán jamás, sino que nadie la arrebata. Ahí radica la seguridad de mi salvación. Si Él me conoce a mí, ¿ok? Porque usted puede estar aquí con lo que quiera, hermano. Pero si Él no lo conoce a usted no está ni cerca de la mano de Dios. ¿Está escuchando? En nuestra generación y cultura aquí estamos acostumbrados a decir: no, pero él vino una vez en 1973. El Señor es bueno. Eso no quiere decir nada. El que persevera hasta el final, ese será salvo. Yo le he dicho, hermano, yo tengo una campaña personal con eso de cristianos apartados. Esos cristianos apartados son que van a estar ese día diciendo: Señor, mira, en 1933 yo estaba ahí, pero me aparté. O sea, que me bajé de tu mano, que yo me pude bajar de tu mano y caminé por acá, pero ahora estoy regresando para subir. Eso es lo que está diciendo el cristiano apartado. ¿Sabe lo que le va a decir el Señor? Who are you? Who are you? ¿Okay? Hay un texto más que quiero que lean antes de yo me caiga. Creo que está en la epístola a Timoteo. Solamente estoy confirmando porque la tecnología me está fallando.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor, a lo que estamos dudando de lo que estoy tratando de mostrarles, hermanos. El fundamento de Dios está tambaleante. Dios tiene un mal sistema de archivos en que se le pierden los expedientes. Gabriel, verifica si está o no está en el libro. Espérate. Eso está borroso para los que piensan algo así. ¿Ok? Dice Pablo que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Por ende, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No pretenda hacer la que hacemos los panameños ahora. Yo tengo que ir con cita, pero si yo voy y espero el momento justo, yo entro. No piense que nadie que viva contrario a los parámetros del reino va a entrar en el reino. El Señor sabe quiénes son los suyos. ¿Por qué? Aunque a la gente no le guste reconocerlo. Cristo murió por los que iba a salvar. ¿Ok? Él no fue como yo morí para ver si a Natanilo quiere venir al cielo. ¿Me están escuchando, hermano? Cristo murió por aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes son suyos. Yo sé que lo que estoy diciendo es controversial, pero revisemos nuestra escritura. La elección es bíblica y es real. Por consiguiente, 1 Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Ven la distinción ahí? Por eso yo le pregunto a la iglesia hoy: ¿amamos a Dios con nuestro corazón? ¿O estamos solamente corriendo con la ola de que yo estaba ahí, yo tengo que estar beneficiado? Ojo con eso, mis amados hermanos. Muchos caminan engañados en virtud de que conocen o participaron de algo y su fe no está puesta en el único y suficiente Salvador. ¿Cómo nos guardamos del autoengaño? Dos cosas, rapidito. Lo primero, a mucha gente no le va a gustar, pero la doctrina nos guarda del autoengaño. Hay una moda ahora de que la doctrina no importa, lo que importa es mi relación con Cristo. Bueno, acabamos de leer que sin doctrina correcta no hay relación correcta. Yo tengo que declarar Señor al que es Señor. El Verbo encarnado, aquel que se hizo carne, caminó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Aquel que fue muerto, porque al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos, y cuando venga va a juzgar a los vivos y a los muertos. Si usted cree en ese, usted tiene relación con él. Pero si usted cree en Jesús hippie, que es paz y amor, haga lo que usted quiera mientras no se meta con nadie, usted escuchará las palabras que no quiero oír en ese día. La doctrina correcta importa. ¿Por qué? Porque Dios se reveló. ¿Ok? Él se reveló. Yo soy el que soy. Y al que hay que adorar es al que es, no mi impresión de quién es. Porque eso es idolatría. Y eso es una relación incorrecta con Dios.
Entonces no caí en el engaño que no importa si yo me sé la doctrina bíblica o no, porque yo tengo una relación con Cristo. No hay relación sin doctrina. Y lo segundo que nos guarda del autoengaño, hermanos, es el autoexamen. La Biblia no dice por ningún lado que si tú firmaste detrás de tu Biblia que tú fuiste salvo el 4 de noviembre del 2016, que esa es la garantía de que tú fuiste salvo. La Biblia no dice que si te tomaste una foto con el pastor el día de tu bautismo, ahí está la prueba que tú vas a llevar al cielo de que tú fuiste salvo. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para saber qué cosa, hermano. Si están en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La palabra del Señor lo que debe promovernos a hacer a cada uno de nosotros hoy, no salga de aquí sin hacerse la pregunta: ¿cuál es mi motivación? Si yo llego delante del Señor, ¿qué le voy a decir? Porque usted sabe si está en la fe o no. Usted me puede engañar a mí, porque yo lo veo todos los domingos, a los que veo todos los domingos. Usted nos puede engañar a todos aquí, porque lo vemos trabajando en los comités y en los departamentos. Pero delante de Dios todas las cosas están desnudas. Y Él es el que sabe. Así que si usted está preocupado porque yo sepa, no es suficiente, hermano. Y yo no puedo hacer nada por usted en ese sentido. La Escritura dice que más bien debemos temer al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A mí no me tenga miedo, hermano, yo estoy aquí para ayudar. Yo soy un mendigo diciéndole a pecadores como yo, ¿dónde hay pan? Yo no soy nadie. Porque hay esperanza, hermanos. No tenemos que quedarnos así. Venga Cristo en arrepentimiento y fe. Y como aquel ladrón en la cruz, vamos a escuchar la palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé usted, pero eso es lo que yo quiero. Vivamos lo que confesamos, mis amados hermanos, para la gloria de Dios. Señor, bendiga a